Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy jueves 25 de septiembre del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como El Compañerito. Iniciamos con noticias internacionales. El rey exige a Israel que pare la masacre en Gaza y sus actos aberrantes que repugnan a la conciencia humana. Un día después del polémico discurso de Donald Trump, el rey Felipe VI ha ofrecido en la misma tribuna de la Asamblea General de la ONU una visión del mundo, particularmente en relación con la masacre de Gaza. En la sabido paz de la del presidente de Estados Unidos también, aunque ha evitado la palabra genocidio, que el PP rechaza. La perspectiva que ha aportado el rey está muy alejada de lo que plantean sectores importantes de la derecha española. El jefe del Estado ha sido especialmente duro con el gobierno de Benjamín Netanyahu, al que defiende Trump, pero al que también avala la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El rey de España exige a Israel que pare la masacre en Gaza y sus actos aberrantes que repugnan a la conciencia humana. Tiroteo en Dallas, Texas. Migrante mexicano resulta herido tras ataque en una oficina del ICE. Un emigrante mexicano resultó gravemente herido durante el tiroteo ocurrido en una oficina del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE en Dallas, Texas, informó el día de ayer miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En un comunicado oficial, la Cancillería detalló que el Consulado General de México en Dallas se puso en contacto inmediato con las autoridades estadounidenses tras los hechos, quienes confirmaron que uno de los heridos de gravedad es de nacionalidad mexicana. El tiroteo se registró el día de ayer miércoles cuando un hombre disparó de forma indiscriminada desde una terraza cercana contra instalaciones de ICE en Dallas, impactando directamente a una camioneta en la que se encontraban 3 migrantes. 2 de ellos murieron en el lugar y el tercero, el migrante mexicano, quedó en un estado crítico. El atacante también se quitó la vida, de acuerdo con informes de las autoridades locales. Tiroteo en Dallas, Texas. Un inmigrante mexicano resulta herido tras ataque en oficinas de ICE. España envía un buque para asistir a flotilla que intenta ayudar en Gaza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Summer Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza para asistir en caso de que se produzca algún ataque. El gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad, defendió al presidente de rueda de prensa en Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU. España envía un buque para asistir a flotilla que intenta ayudar en Gaza. Estados Unidos acusa a 26 miembros de alto rango del cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que presentó cargos contra 26 presuntos miembros de alto rango del cártel de Sinaloa por los delitos de tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína, así como por acciones de lavado de dinero hacia México. En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense detalla que aproximadamente en una semana, la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés,
en colaboración con otras autoridades, detuvieron durante un operativo nacional a 15 de los 26 miembros del cártel de Sinaloa. Estados Unidos acusa a 26 miembros de alto rango del cártel de Sinaloa. Gustavo Petro, presidente de Colombia, arremete contra Donald Trump en la ONU, exige proceso penal por bombardear lanchas en el Caribe. El presidente colombiano Gustavo Petro pidió la intervención de la Asamblea General de Naciones Unidas y abrir un proceso penal en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por los asesinatos de 17 jóvenes que tripulaban las 4 lanchas destruidas por misiles estadounidenses en el Mar Caribe. En un encendido discurso en la sede de la ONU en Nueva York, Petro afirmó que esos jóvenes no eran del Tren de Aragua ni del grupo terrorista Hamas y que por lo tanto debe de abrirse un proceso penal contra estos funcionarios estadounidenses responsables de estos ataques. Así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Donald Trump. Gustavo Petro, presidente de Colombia, arremete contra Donald Trump en la ONU, exige proceso penal por bombardear lanchas en el Caribe. Volodymyr Zelensky afirma que está en curso la carrera armamentista más destructiva de la historia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó ante los líderes mundiales que el mundo se encuentra en la carrera armamentista más destructiva de la historia y llamó a la comunidad internacional a actuar contra Rusia ahora, asegurando que Vladimir Putin quiere expandir su guerra en Europa. Estamos viendo la carrera armamentista más destructiva de la historia. Ucrania es solo el comienzo y ahora los drones rusos ya están volando por Europa y las operaciones rusas ya se están extendiendo por varios países y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola, indicó Zelensky en la Asamblea General de la ONU. Zelensky afirma que está en curso la carrera armamentista más destructiva de la historia. Chile nomina a Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de la ONU. El presidente de Chile, Gabriel Boric, aprovechó su discurso en la 80ª Asamblea General de la ONU para anunciar que su gobierno nominará a la expresidenta Michelle Bachelet para asumir como secretaria general, con lo que se convertiría en la primera mujer en dirigir este organismo multilateral creado en 1945. En tiempos de fragmentación y desconfianza, tengo la convicción y sé que esto es compartido en mi país, que Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, entre el oriente y el poniente, entre la urgencia de las soluciones y la defensa de los principios. Con su liderazgo, las Naciones Unidas podrán recuperar credibilidad, eficacia y propósito frente a los desafíos de nuestros tiempos, aseveró Boric en la Asamblea de la ONU. Chile nominará a Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de la ONU. Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Los Viagras aumentan el doble de cuota a la extorsión en Limones de Michoacán. El grupo criminal Los Viagra notificó a empresarios limoneros de Michoacán que a partir del 24 de septiembre aumentará la cuota de extorsión. La cuota pasará de 2 pesos, uno de producción y otro de comercialización, a 4 pesos por kilo. Empresarios limoneros acusaron
que dicho pago será absorbido por ellos, lo que pone en riesgo que continúen con la producción. Dicha extorsión se cobra a limoneros de algunas zonas de Apatzingán y Buenavista, donde existe la presencia de grupos aliados al cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Michoacán Nueva Generación. Los Viagras aumentan al doble la cuota de extorsión a limoneros de Michoacán. Ubica la Conagua 58.938 inconsistencias, falsificación de documentos, perforación ilegal y robo de agua. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este lunes al Congreso 2 iniciativas de reforma para regular el uso del agua y aumentar sanciones para delitos hídricos, incluyendo extensión de dominio, con el fin de evitar la mercantilización del líquido que se hizo desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La Comisión Nacional del Agua ha detectado hasta ahora 58.938 inconsistencias, entre ellas acaparamiento de títulos de concesión por parte de particulares, transferencia de concesiones, falsificación de estos documentos, perforación ilegal de pozos para vender pipas, sobreexplotación de acuíferos, robo de agua, uso distintivo de título de concesión y hasta coordenadas que no corresponden con el municipio donde se ubican. Ubica la Conagua 58.938 inconsistencias, falsificación de documentos, perforación ilegal y robo de agua. Secretaría de la Defensa y Marina desarrollan aviones no tripulados para acciones de vigilancia. Las Secretarías de Defensa Nacional y Marina desarrollan proyectos para la construcción de aviones no tripulados para uso en sus acciones de vigilancia y otras tareas asociadas a las Fuerzas Armadas, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Detalló que, en caso de la Marina, están trabajando en colaboración con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación para desarrollar sus proyectos. En el caso de la Defensa Nacional, comentó que es el propio Ejército el que desarrolla sus propios aviones no tripulados. Defensa y Marina desarrollan aviones no tripulados para acciones de vigilancia. El empresario Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex City. Citigroup informó este miércoles que una empresa propiedad del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia acordó adquirir el 25% de la participación accionaria del grupo financiero Banamex. La transacción, que está sujeta a condiciones de cierre habituales y a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas, se prevé que concluya en la segunda mitad del 2026, según detalló Citi en un comunicado. Asimismo, la participación del octavo hombre más acaudalado del país marca un nuevo capítulo en la venta del Banco Mexicano, luego de la separación de Citigroup anunciada en enero del 2022. El empresario Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex a Citi. El cáncer repuntará como causa de muerte en las siguientes décadas. En los próximos 25 años, el aumento y el envejecimiento de la población mundial impulsarán la tasa de muertes por cáncer casi un 75% hasta los 18.6 millones de fallecidos en el 2050 y 30.5 millones de personas serán diagnosticadas de cáncer, un 61% más. Además, más de la mitad de los nuevos casos y 2/3 de los fallecidos se registrarán en países de ingresos bajos y medianos, según el último informe de Global Wounded Odyssey.
basado en datos de 204 países y 47 tipos de cáncer publicados en The Lancet. El cáncer repuntará como causa de muerte en las siguientes décadas. Hugo Aguilar tiene una plantilla de 103 empleados, afirma que la reducirá a 84. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, reconoció en un comunicado que cuenta con una plantilla de 103 trabajadores. En el comunicado dijo que se realizarán ajustes para dejar un total de 84 empleados. El documento de la Corte salió después de notas y mensajes en redes que criticaban la amplia plantilla de asesores y funcionarios al servicio del nuevo titular del Poder Judicial. En particular, parecía una respuesta a la nota de Jorge García Orozco en MX, titulada Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de Hugo Aguilar, tiene 97 asesores que cuestan más de 6 millones de pesos mensuales. Hugo Aguilar tiene una plantilla de 103 empleados, afirma que la reducirá a 84. Detienen a 38 personas de la luz del mundo que entrenaban para el apocalipsis. En Vistahermosa, Michoacán, fueron detenidas 38 personas al interior de un predio que funcionaba como campo de entrenamiento, tras ser localizadas por la policía estatal. Entre los arrestados había 37 hombres mexicanos y una mujer de nacionalidad estadounidense. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó en un comunicado que en el lugar se aseguraron un arma corta, 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, 15 cartuchos y equipo táctico. Detienen a 38 personas de la luz del mundo que entrenaban para el apocalipsis. Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Le vamos a dar paso ahora a noticias estatales. Señoras, señores, guaches, guachas, que no se les haga tarde ni para la escuela, ni para alguna cita, ni para el trabajo. Continuamos con noticias estatales. Abandonan un automóvil con 4 cuerpos en Temoaya, Estado de México. Un automóvil fue abandonado con los cadáveres de 4 personas en el municipio de Temoaya, en el Estado de México. Las autoridades investigan las identidades de las víctimas y a los presuntos responsables de este hecho delictivo. El hallazgo fue hecho la mañana del día de ayer miércoles sobre un paraje de la comunidad de Cinco Palos. En el sitio fue localizado un vehículo tipo sedán de color plateado que al interior tenía los cuerpos de 4 personas, todos ellos con diferentes impactos de arma de fuego, por lo que se presume que todos fueron ejecutados en el sitio. Abandonan automóvil con 4 cuerpos en Temoaya, Estado de México. Aumentarán 20% las inversiones de China en el Estado de México. Empresarios de China están interesados en intervenir en México y próximos a concretar 16 nuevas empresas en los próximos meses, lo que representa un crecimiento del 20% de presencia en la entidad mexiquense, sobre todo de la provincia de Guangdong, con quien se tiene un hermanamiento desde hace casi 25 años. Durante una recepción en el Congreso mexiquense a una delegación oficial del Comité Provincial de Guangdong, la provincia más poblada de China, con 150 millones de habitantes, José Pablo Montemayor Camacho
coordinador de asuntos internacionales del gobierno mexiquense, dio a conocer que está en la entidad un grupo de empresarios que quieren hacer una nueva expansión en parques industriales especializados en tecnología, logística y manufactura. Aumentará 20% las inversiones de China en el Estado de México. Reduce 16% construcción de obra y rehabilitación de inmuebles educativos en el Estado de México. De acuerdo con los dos primeros informes de gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en el segundo año de su administración se realizaron 678 acciones en materia de construcción y rehabilitación de inmuebles educativos. Sin embargo, en comparación con lo realizado en su primera anualidad, se redujeron un 16% estas obras, porque en ese entonces fueron 806 actos en esta materia. No obstante, aunque en estas dos vertientes de construcción y rehabilitación fueron menos obras en el segundo año de gobierno de Delfina Gómez, resultó que hubo más beneficiarios, con un total de 256,000, mientras que en el primer periodo fueron 150,000, por lo que hay una diferencia de más de 100,000 apoyos más. Reduce 16% en construcción de obra y rehabilitación de inmuebles educativos en el Estado de México. Nombran a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como titular de la COEM. El Pleno del Congreso del Estado de México eligió por mayoría de votos a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para el periodo 2025-2029, donde ha laborado toda su vida profesional, desde servicio social, auxiliar, hasta llegar a ser visitador general y ahora titular del mismo. En su primera entrevista como presidente del organismo aseguró que lo primero será trabajar a favor de los derechos humanos, analizar el presupuesto para ajustar su salario si es necesario, defender la autonomía a capa y espada. También analizará la necesidad de cambios, entre otros requerimientos. Nombran a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. He escuchado de primera mano sus necesidades, dice Delfina Gómez en Atlacomulco. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, visitó el municipio de Atlacomulco, en donde brindó su segundo mensaje regional con motivo de su segundo informe de gobierno. Ahí subrayó que durante estos 2 años de gestión ha escuchado de primera mano las necesidades de las y los mexiquenses. En este informe regional se dio cuenta de lo realizado en municipios como Atlacomulco, Ixtlahuaca, El Oro, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Ricón, Villa Victoria, Acambay, Chapa de Mota, Morelos, Polotitlán, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón. He escuchado de primera mano sus necesidades, dice Delfina Gómez en Atlacomulco. Sobre esta nota periodística estaremos guarachando en nuestro siguiente programa. Definitivamente el derecho de réplica lo estaremos aplicando porque consideramos que está mintiendo la gobernadora. Hasta aquí las noticias estatales. Vamos a dar paso ahora a noticias deportivas. Paulinho y Nico Castro lucen con el campeón y golean el plantel más caro de la Liga MX. Fiesta diabólica en la que Toluca armó en el Nemesio 10, poco importó que fuera media semana. La tormenta eléctrica que retrasó el juego, el frío en la capital mexiquense, no nada de eso importó, porque los Diablos de Antonio Mohamed tuvieron una auténtica feria de goles con Rayados como los invitados especiales, un juego emocionante de ataque y fallas como la que protagonizó Sergio Ramos, el capitán de la pandilla. Marcó la debacle de un cuadro regio que salió del Nemesio 10 con un marcador de 6-2 encima.
Paulinho y Nico Castro lucen con el campeón y golean el plantel más caro de la Liga MX, al Monterrey. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los rivales de México y máxima prueba para el Vasco Aguirre de cara al Mundial 2026. Han pasado 19 años del Mundial de Alemania 2006 y cuando se dispute la edición de Estados Unidos, México y Canadá en este 2026, serán justamente las décadas distintas de aquella justa recordada, quizás en primera instancia por ser de la triste retiro de Zinedine Zidane, con aquel célebre cabezazo a Marco Materazzi, que le costó la tarjeta roja al estelar francés ante el eventual campeón Italia. Sin embargo, con el paso del tiempo se sabe que fue el primer evento de esta índole para los dos seres humanos que dominarían este deporte desde entonces hasta nuestros días, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Messi, rivales de México y máxima prueba para el Vasco Aguirre de cara al Mundial 2026. Guiña encabeza victoria en regreso de Diego Coca al Volcán en el Apertura 2025. En un partido lleno de emociones, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León han conseguido una importante victoria sobre los rojinegros del Atlas como parte de la jornada número 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde además sirvió para que se reencontraran con Diego Coca en un partido que se extendió más de 90 minutos, de una devaluación que tuvo de todo, desde el recibimiento en el regreso de Coca hasta la titularidad después de mucho tiempo de André Pierre Guiñá, para que al final se diera un resultado de 2-0 a favor de la universidad en el estadio universitario de Nuevo León, mejor conocido como el Volcán. Guiñá encabeza victoria en regreso de Diego Coca al Volcán en la Apertura 2025. Oso de Mier frena victorias consecutivas del Arcamón y Toro Fernández salva el invicto en el Apertura 2025. Uno de los atractivos de la jornada 10 de la Apertura 2025 era ver a Cruz Azul en la cancha del Olímpico México 68 ante Gallos Blancos de Querétaro y saber si eran capaces de prolongar su racha de victorias consecutivas, y se toparon con un cuadro visitante muy complicado y que además estuvo cerca de llevarse los 3 puntos hasta que apresó Gabriel del Toro Fernández para sellar un emocionante empate, y que además sirve para mantener el invicto del equipo de Nicolás Larcamón. Más de uno hubiera pensado que Cruz Azul tendría una noche relativamente sencilla y que sumaría su 8ª victoria consecutiva. Sin embargo, todo se complicó luego del golazo de Jomenchenko en combinación con la mala salida de Kevin Mier, y fue hasta el final que el equipo del Arcamón salvó el invicto y hasta pudo llevarse la victoria. Oso de Mier frena victorias consecutivas del Arcamón y Toro Fernández salva el invicto en el Apertura 2025. Ya son las 7 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comercios patrocinadores, luego grupos patrocinadores, y alrededor de las 8:10 estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Para los que nos siguen a través de redes sociales, muchas gracias y ayúdenos a compartir. En un momento regreso.